En esta mañana he brincado varios salmos, no quiere decir que vaya a dejar aquellos atrás, sino que creo que es pertinente ir a este salmo y vamos al Salmo capítulo 23. Muchos se lo saben de memoria. Salmos capítulo 23. Y en la predicación vamos a ir solamente al versículo 1. Es el versículo 1 el que vamos a estar discutiendo en esta mañana. En estos momentos, en esta parte de la historia de la humanidad, y yo creo que más adelante, una de las preguntas que hace poco mis hijos hicieron es que si el futuro es tecnología. Y decía, sí, el futuro es tecnología. Yo, no va a ser tecnología. El futuro es tecnología. Siempre hay tecnología, siempre hay algo nuevo. Y si hay tecnología hoy, se desarrollará y vendrá más tecnología en el futuro. Y el reto que nosotros tenemos en estos momentos es que somos influenciados por muchas cosas, de muchas maneras. Quizás antes estábamos influenciados por nuestros maestros en la escuela, por nuestros padres, por nuestros compañeros en la escuela o el grupo el cual salíamos a la calle a jugar y correr bicicleta. Había quizás un puñado de personas que influenciaban nuestras vidas. Y eso sin contar los libros que quizás leímos en nuestra juventud. Pero hoy día la influencia es infinita. Hoy día tenemos demasiado acceso a muchas cosas. Como dije en otra predicación, hoy día es más fácil caer en depresión, en ansiedad, en infelicidad. Hay muchas cosas que influencian nuestras decisiones. Hay muchas cosas que también llaman nuestra atención y quizás queremos más. Hay muchas voces a la cual nosotros seguimos. Muchas voces que influencian nuestras vidas, muchas ideas, muchas filosofías. Hay muchas vías o muchos lugares en donde poner nuestro oído. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál es la voz que guía tu vida? En este tiempo que estamos viviendo, ¿cuál es la voz que guía tu vida? ¿Qué es aquello a lo cual usted le ha entregado autoridad de tal manera que influye su vida? ¿A qué usted le ha entregado autoridad de tal manera que influye en su vida? En otras palabras, hoy día tenemos muchos pastores que llaman nuestra atención. Hay muchos que quieren guiarnos sin saberlo y usted lo deja que lo guíe. Pero hermanos, nosotros como creyentes tenemos un solo pastor. Nosotros como creyentes tenemos al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, como nuestro pastor. Y tenemos que tener eso en mente. Nada puede influir nuestra vida más que nuestro poderoso pastor. Y en esta mañana vamos a estar tocando este tema, así que nos ponemos de pie y leemos Salmos, capítulo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pueden tomar asiento. En este verso veremos que afirmamos que nuestro pastor es el único Dios todopoderoso. En este verso veremos que afirmamos que nuestro pastor es el único Dios todopoderoso. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. El Señor es mi pastor. Sencillo. Primer punto, el Señor es mi pastor. Y el segundo punto,
el Señor es mi pastor, todo provee. El Señor es mi pastor, todo provee. Así que vamos al primer punto. El Señor es mi pastor y vamos a ver dos cosas bajo este punto. Vamos a ver dos preguntas. Primera pregunta, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Y segunda pregunta, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Así que vamos al primer punto. El Señor es mi pastor. La palabra del Señor en Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros leemos este verso y leemos este principio del Salmo 23, muchas veces lo vemos desde el punto de vista que la luz está sobre nosotros. Porque lo leemos, el Señor es mi pastor. Y entonces es como es que estamos confirmando o compartiendo algo que necesitamos un pastor y Él es nuestro pastor. Quizás muchas veces lo leemos desde la perspectiva que las cámaras están sobre nosotros, como si nosotros fuéramos el centro del texto, como si nosotros fuéramos lo más importante. Pero la realidad es que el texto no nos señala a nosotros. El texto lo que hace es señalar a Dios. Fíjense que el salmista dice, Jehová es mi pastor. Aquí vemos que David está afirmando quién es su pastor. David está resaltando el carácter de su pastor. Jehová o el Señor es mi pastor. Él está hablando de los atributos de Dios. Él se está enfocando en afirmar que Él es Dios, que Dios es su pastor. Y para poder comprender esto, nosotros tenemos que pensar más atrás, más al Antiguo Testamento. Si nosotros vamos atrás y vemos Éxodo, capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Qué ocurrió en este capítulo 3, en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés? Y llama a Moisés para que liberara a su pueblo de la opresión, del maltrato, de la esclavitud de Egipto. Dios llama a Moisés y le dice, he escuchado el clamor, el llanto de mi pueblo. Tú liberarás a mi pueblo. Tú sacarás a mi pueblo de la opresión y del maltrato de Egipto. Y entonces Moisés le dice, ajá, ¿y quién eres tú? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Quién eres tú? Y esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de su padre me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Aquí es la primera vez que Dios revela su nombre. Dios se le está presentando al hombre, Dios se le está presentando a Moisés con su nombre. El yo soy, no hay nadie más en ningún otro lado, no hay otro Dios, yo soy. El que soy, yo soy el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el libertador de mi pueblo. Dios se le presenta a Moisés como el único Dios verdadero. Hermano, ¿y qué es Dios? ¿Qué es Dios? El Catecismo Mayor de Westminster nos contesta esta pregunta. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. Es la pregunta 7 del Catecismo Mayor. Dios es espíritu, en sí y por sí mismo infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia,
tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Hermano, eso es lo que encierra la expresión de David al decir: el Señor es mi pastor. No es cualquier pastor, no es cualquier ser, no es cualquier hombre. El Dios todopoderoso, infinito, misericordioso, es mi pastor. Él me cuida. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés cuando se le reveló que Él era eterno. Dios es independiente de su creación. Dios no necesita su creación y no necesita para Él existir. Él es autoexistente. David está diciendo: el Dios todopoderoso que no me necesita, que no necesita a nadie, Él es mi pastor. Él es el Señor. ¿Y qué más dice David con esta expresión? Él está diciendo que en Dios se encuentra toda la vida, que en Dios se encuentra toda la gloria, que en Dios se encuentra toda la bondad, toda la bendición en sí mismo. En fin, Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de toda protección. Él es la fuente de toda perfección. No hay otro como Él. Así que David, en lugar de señalarse a sí mismo, el Señor es mi pastor, no, él está afirmando quién es su pastor: el único Dios verdadero. Hermano, esto trae un gran descanso. Esto trae alegría, gozo, regocijo al saber que nuestro Dios todopoderoso es quien nos guía, es quien nos cuida, es quien suple cada una de nuestras necesidades. Y este Dios no hay nadie que pueda en contra de Él. Es infinito, eterno. Ningún problema que nosotros tengamos es más grande que Él. Ningún sufrimiento que estemos experimentando es más grande que Él. Ninguna pérdida que hemos tenido es más grande que Él. El Dios Todopoderoso es nuestro pastor. La pregunta que viene luego es: ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Luego de escuchar esta información, ¿quién es el pastor el cual David está hablando? Que Él es el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. La información no afirma que Él sea tu pastor. Se supone que es el pastor de todo creyente. Pero hay veces que aún el creyente abre oído a pastores que realmente no merecen nuestra atención. ¿Quién es tu pastor? Hermanos, desde el principio de la creación, el hombre ha experimentado tener pastor. Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y allí Dios se le presentó como su único Dios verdadero, pero también como su pastor. El pastor guía, el pastor instruye, el pastor cuida, el pastor imparte amor a sus ovejas. Y esto fue lo que Dios ofreció y le dio a Adán y a Eva. Dios le dice a Adán y a Eva como pastor para el bien de sus ovejas, para que ellos pudieran disfrutar de Él para siempre, para que ellos pudieran glorificarlo para siempre, para que ellos pudieran seguir su ley para siempre. Dios les dijo: de todos los frutos, de todos los árboles podrás comer, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Porque el día que de él comiera, iba a morir. Ahí está el pastor dándole la instrucción a sus ovejas. Porque el pastor quería a sus ovejas cerca, quería habitar con ellos, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Quería cuidar de ellos, amarles y que ellos le sirvieran a él. Pero el hombre prestó oído a otro pastor, a la serpiente mentirosa.
La serpiente que viene donde ellos y le dice, con que Dios te dijo que no comieras del fruto de la ciencia del bien y del mal. Déjame decirte que el día que comas de él, de ese árbol, no morirás, sino serás como Dios. Y ellos escucharon la voz del lobo, la voz del ladrón, la voz del mentiroso, y la siguieron. Siguieron la voz de la serpiente mentirosa que le estaba tentando. Se dejaron guiar por Satanás, por la voz de Satanás. Desde ese momento en adelante, el hombre escucha las voces de los falsos pastores. Desde ese momento, el hombre abre sus oídos a profetas, a maestros, a personas mentirosas que le ofrecen alegría, que le ofrecen sanación, que le ofrecen vida plena. Pero lo que están hablando es mentira. Desde ese momento en adelante el hombre escucha voces y se deja influir por muchas otras cosas que los llevan a la muerte y a la perdición. Y los pastores no necesariamente tienen que ser personas físicas. La influencia de la cultura puede servir como un pastor. La cultura moderna puede servir como pastor para engañar a los más jóvenes y más débiles. No solamente eso, sino también pueden ser artistas que se presentan en las redes sociales para dañar y guiar en caminos de perdición a nuestros jóvenes, inclusive a los adultos. Ideas progresistas. El deseo egoísta de nuestro propio corazón también puede ser nuestro pastor. Y la pregunta es, ¿quién es tu pastor? ¿A quién tú le has dado tanta influencia, tanta autoridad en tu vida que usted deja que él manipule sus decisiones? Y déjeme decirle que si usted es creyente y le ha dado espacio a falsos pastores, estos pastores los van a alejar de Dios. Los van a alejar de la palabra de Dios y van a continuar tomando decisiones que no son realmente aquellas que agradan al único Dios verdadero. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién escuchas diariamente? ¿A quién consume? ¿Quién realmente llama la atención de tu oído? Hermanos, no sean como Adán, que prestó oído a la serpiente mentirosa. Hay un solo pastor y ese pastor ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Y este es el segundo punto. El Señor es mi pastor, todo provee. El único verdadero pastor se hizo carne. El único verdadero pastor se hizo carne. Los otros pastores son mentirosos, llaman tu atención, llevan a la perdición, llevan a la oscuridad, te tientan para pecar. Si ninguno de esos pastores se ha encarnado, si ninguno de esos pastores es Dios mismo que vino al mundo a tomar forma de hombre, todos esos pastores son mentirosos. El único pastor verdadero se hizo carne, tomó forma de hombre. Dios nuestro pastor, Dios el gran pastor de la oveja, proveyó a su Hijo, dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él asimismo fuera nuestro pastor. Hermano, cuando David dice, Dios, el Señor es mi pastor, Él sabe lo que Él está hablando. David en sí mismo era pastor. Él sabía que se tenía que levantar temprano, inclusive muchas veces tenía que pasar la noche durmiendo con sus ovejas. David sabía que era un trabajo duro, que tenía que llevarlo al manantial a tomar agua, que tenía que cambiarlo de sitio en sitio para que comieran hierba verde. David tenía que suplir, proveer comodidad, descanso, dirección, refugio, comida,
casa y muchas veces tenía que ayudar a esas ovejas que se extraviaban. David sabía el trabajo que requiere ser pastor. Pero al David decir, el Señor es mi pastor, el Señor Dios Todopoderoso es mi pastor mayor de lo que yo soy. Y Él cuida de tal manera que nada me faltará. David podía, siendo hombre, podía ser negligente en ocasiones y perder una oveja. O descuidarse y quedarse en los pastos que ya habían sido comidos. Pero el Dios verdadero, nuestro Dios, nos cubre perfectamente y suple cada una de nuestras necesidades. Empezando por la necesidad más grande que teníamos, la necesidad de la salvación. Él dijo, nada me faltará. Nada me faltará. Y esta expresión de nada me faltará, yo estoy seguro que David estaba señalando, el Espíritu Santo estaba señalando a Cristo Jesús. Nada nos faltará en Cristo Jesús. Cristo nos llena todo, es el todo en nosotros. Y la única manera de experimentar el amor del pastor es precisamente por medio del Señor Jesucristo. Si usted no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, si su vida no está confiando, si usted no está confiando en que el trabajo de Cristo es suficiente y necesario para su salvación, entonces usted no disfruta de un pastor perfecto. Usted no disfruta del amor de Dios. Porque la única manera de experimentar el amor de Dios, el amor del pastor, es solamente por fe en Cristo Jesús, solamente. Y fíjense lo que dice Cristo en Juan capítulo 10, verso 1 al 4, y luego el 11, y luego 14, 16 al 17, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 11. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, el Hijo de Dios escuchó la voz del Padre, lleno del Espíritu Santo, y obedeció perfectamente al Padre. Nosotros solamente vamos al Padre por medio de la voz del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. No se puede ir al Padre fuera del pastor de las ovejas. Aquí Jesús dice que sus ovejas conocen su voz y Él conoce a sus ovejas. Jesucristo se presenta como el pastor y no un pastor ladrón como otro, sino como un pastor que da su vida por sus ovejas, que ama de tal manera a su oveja que dio su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de pecados y de la vida eterna. ¿Y qué clase de pastor es Jesús? ¿Qué clase de pastor es Cristo? Y vuelvo y repito el catecismo. El pastor en sí, por sí mismo, es infinito en su ser, gloria, bienaventuranza, perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Hermano, esa es la clase de pastor que nosotros tenemos. Él siendo Dios, siendo todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, el Dios perfecto, tomó forma de hombre para guiar a sus ovejas, para guiar a su pueblo a la salvación.
Dios se encarnó para que nosotros pudiéramos saber el único camino al único Dios verdadero. Hermano, si a usted no le sorprende tener un pastor como Jesús, entonces no sé qué imagen de Jesús usted tenga en su mente. ¿Qué características de Jesús usted tenga en su mente? El buen pastor nos amó de tal manera que entregó su vida. Y ese amor del pastor es infinito. Infinito. ¿Y sabes qué diferencia hay de este pastor verdadero y de los falsos? Que los falsos no aman a sus ovejas. Pero este pastor que ama a sus ovejas, nos ama de tal manera, y vuelvo y digo, que se hizo hombre. ¿Y sabes qué? Siendo en forma de hombre, Él recibió sufrimiento. Él padeció hambre. Él tuvo necesidades. Él enfrentó la misma muerte por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor sabe lo que nosotros pasamos. Que el pastor sabe los sufrimientos que nosotros tenemos. Que el pastor sabe las dificultades en las cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Que el pastor sabe lo más secreto de nuestro corazón. El pastor conoce nuestras necesidades. Este pastor no se encuentra en ningún otro lado sino en el único Dios verdadero. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Él sabe cada una de nuestras necesidades. Hermano, ¿usted cree que necesita un pastor como este? ¿Qué mejor pastor que el Señor Jesucristo? Y el Señor requiere que nosotros obedezcamos al Señor Jesús. Las ovejas, una de las cosas que las ovejas tienen que hacer es obedecer a su pastor. ¿Para qué? Para estar seguras, para estar bien alimentadas, para estar bien hidratadas, para estar bien protegidas. Y nosotros necesitamos obedecer a nuestro pastor por el amor que Él ha puesto sobre nosotros. Pero ¿sabe qué? Que este pastor, aun cuando nosotros nos desviamos, aun cuando nosotros caemos en pecado, aun cuando las tentaciones llaman nuestra atención, este buen pastor va y nos busca y nos carga aun con nuestras patas rotas y nos lleva nuevamente al redil. ¿Y ustedes saben por qué Cristo nos busca cuando caemos? ¿Usted sabe por qué Cristo nos restaura cuando caemos, cuando sufrimos, cuando pasamos dolor, cuando estamos extraviados, perdidos? Porque somos ovejas de Él. Él nos busca porque somos de Él y Él conoce a sus ovejas. Hermano, en este pastor se encuentra redención. En este pastor se encuentra descanso. En el pastor verdadero se encuentra salvación. Y no en ningún otro. Y aquí vemos que el pastor continúa ministrándonos. Y usted preguntará, ¿qué pasó con Cristo ahora? Cristo sí vino a la tierra, predicó, hizo señales, nos enseñó el evangelio, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para la gloria de Dios y mi salvación. Pero ¿qué está haciendo ahora mismo? El buen pastor continúa ministrando, continúa sirviéndonos a nosotros. ¿De qué manera? Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo está ministrando, está sirviéndonos a nosotros. Y hermano, la intercesión de Cristo no es una intercesión en la cual Él está hablando y Él está intercediendo y Él está abogando por nosotros. Cristo no está de rodillas delante del Padre suplicando por nosotros. La manera en que Cristo intercede es con su presencia a la diestra del Padre. Las llagas en sus manos, las llagas en sus pies y el costado traspasado es nuestra intercesión.
Cristo está a la presencia, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿De qué manera? De que Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Él nos limpió de pecado. Y allí está a la diestra del Padre como un buen pastor, el pastor que entrega su vida por su oveja. Así Él está sentado a la diestra del Padre con sus llagas, recordando una y otra vez que murió por nuestros pecados. ¿Y de qué manera también nos sirve? Por medio del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo que estuvo completamente en el Hijo encarnado. Es el Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy día. Y ese es el Espíritu Santo que permite que nosotros escuchemos la voz de nuestro pastor. Cristo está presente en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cristo continúa santificándonos por medio del Espíritu Santo. Cristo continúa dirigiéndonos por su palabra por medio del Espíritu Santo. Y Cristo nos guarda seguros hasta su venida o hasta que vayamos al cielo por medio del Espíritu Santo. Cristo continúa sirviéndonos por medio del Espíritu Santo. Hermano, la expresión de David, cual decir el Señor es mi pastor, no señala a David, sino señala a Dios. Señala al tipo de pastor que tenemos, a la clase de pastor que tenemos. Él merece nuestro oído. Nadie más sobre la faz de la tierra merece nuestra atención. Nadie más sobre la faz de la tierra merece tener autoridad sobre nuestra vida. Cristo es todo y en todo para nosotros. Estamos suficientes, completos en Cristo Jesús. No necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Él es nuestro pastor. ¿Qué clase de pastor tiene usted? ¿Está escuchando voces fuera de Cristo? Usted puede decir que el Dios Todopoderoso es su pastor. Hermanos, escuchemos a Cristo. Hemos visto hasta ahora que el Señor es mi pastor. Vimos la clase de Dios que es Dios, la clase de pastor que es Dios. Y el Señor es mi pastor, todo provee principalmente en Cristo Jesús. Y segundo, en el Espíritu Santo, quien nos guía a escuchar la voz del pastor. Si usted está enfrentando sufrimiento, si usted enfrenta soledad, está luchando con el pecado, está luchando con diferentes situaciones de la vida, con salud, tiene problemas familiares, usted no sabe qué trae el futuro, tiene ansiedad, preocupación extrema. Mire qué clase de pastor tenemos. A un pastor todopoderoso que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Quien hoy día nos guía por su palabra y nos lleva a pastos verdes. Hermanos, descanse en Cristo. Descanse en su pastor perfecto. Y si usted aún no conoce a Cristo, yo le suplico que usted abra oído y realmente ponga la fe al pastor de los pastores, en Cristo Jesús. Quien vino a nosotros, dio su vida en nuestro lugar y hoy intercede y nos guía por medio del Espíritu Santo a caminar por el camino de santidad y justicia. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Señor, ayúdanos a recordar constantemente quién es nuestro pastor. El Dios Todopoderoso, perfecto, infinito, eterno. Quien cuida de nosotros cada día. Quien nos levanta cuando caemos. Quien nos guía por su palabra. Quien dio su vida por rescate de nosotros. Señor, ayúdanos a descansar en ese perfecto y gran pastor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.